Veamos cómo funciona el servidor de nombres de dominio en un sistema Ubuntu reciente. Primero debemos iniciar sesión. Y cuando nos conectemos, abriremos un terminal porque vamos a hacer todas nuestras operaciones desde la línea de comandos. Lo he hecho haciendo clic derecho en el escritorio. Voy a hacer la fuente más grande. Y pongo pantalla completa para verlo mejor. Hay un par de archivos importantes en tu sistema. Uno se llama etcresol.conf. En los sistemas Linux más antiguos no tenía toda esta información en la parte superior. Hay algo importante aquí, el nameserver 127.0.0.53. Es probable que tu nameserver no sea un 127.1, ya que todas las direcciones 127 están en la máquina real. Sin embargo, 192.1.6.1, por ejemplo, sería algo común, ya que podría apuntar a tu módem inalámbrico, que está conectado a tu proveedor de servicios de Internet. Los sistemas recientes utilizan un servicio systemd llamado systemd resuelto, que es algo más complicado. Crea un servidor DNS en la máquina local que almacena en caché los resultados de búsquedas anteriores. No vamos a entrar en detalles de eso, pero es un desarrollo reciente que encontrarás en las máquinas más nuevas. Otro archivo importante es etchosts. Este archivo se consulta antes de que el dominio name server sea consultado. Verás, por ejemplo, aquí en la parte inferior tenemos dos máquinas en la red local. Damos sus direcciones IP y un nombre que podemos usar para llegar a ellas. Y notarás que el archivo puede tener más de un nombre vinculado a una dirección IP. Escribo ping Theodore y me lleva a la máquina 200, o puedo hacer ping Viver y me llevará a la misma máquina. Ahora, si quiero ver algo que no está especificado en ese archivo, puedo hacer host Theodore e ir a ver el archivo. Pero si quiero publicar algo en Internet, podría hacer host linuxfoundation.org y obtendré las direcciones IPv4 e IPv6 de la Fundación Linux. Y también información sobre los servicios de correo proporcionados por la Fundación Linux. Puedo usar otro comando para obtener información similar, nslookup. Así que haré nslookup linuxfoundation.org. ¿Ves? Tiene la misma información básica, un poco más compacta. Aquí está la dirección IPv4 y luego las dos direcciones IPv6. Otra utilidad que puedo usar es dig. Así que hagamos dig linuxfoundation.org. Una vez más obtuve la información sobre la dirección IP y mucha más información sobre la búsqueda para encontrar ese servidor. Eso es solo un poco de lo que puedes hacer con DNS y algunos de sus archivos asociados.